vengo de un hogar que nosotros éramos católicos light, de ir una vez al año, cada 5 años, a la iglesia católica. Entonces, a los 16 años, pasé una experiencia bien dolorosa en mi familia, con el suicidio de mi abuelo, y eso nos empujó a ir nuevamente a la iglesia. Pero ahí conocimos otras creencias cristianas, especialmente tuve mucha relación con los adventistas del séptimo día. Pero un día, buscando esa verdad que Dios nos da, yo le pedí, Señor, llévame a la verdad, porque estaba muy confundida en mi creencia. Y ahí llegué al programa de ritos de iniciación cristianas para adultos en Yabucoa, que es mi pueblo, y comencé la catequesis de adultos. Yo no había hecho primera comunión ni confirmación. Fue un proceso que a mí me encantó, ir conociendo de la Biblia, de la iglesia, y formando, ¿verdad?, esa vida de comunidad, de familia. Y me sentí muy en paz, muy cómoda allí. Poco a poco me sentía tan alegre de cómo yo iba aprendiendo y encontrando esos porqués que a veces uno tiene de la vida y las cosas que uno no conocía de la iglesia. Pues hice mi primera comunión, que fue la experiencia más hermosa que tuve. Esa primera confesión, ya yo tenía 19 años, sí, imagínate, 19 años, yo, wow, que yo he pecado, ya ni me acuerdo de cuáles han sido mis pecados. Pero el sacerdote bien, ¿verdad?, es cercano, fue poco a poco ayudándome en ese caminar. Ahí, cuando terminé ese programa, me quedé de ayudante, quería conocer más de la iglesia y encontré el diario de Santa Faustina. Y yo decía, ¿pero qué escribió una monja? Y obviamente me dio esa curiosidad de saber qué escribía una monja. Así que comencé a leerlo y yo, wow, encantada de su vida, y gracias a ella seguí conociendo más de la fe. Entonces en eso empecé a entrar a otros grupos de la iglesia, de lector, de adoración perpetua, etcétera, y comencé a sentir como una llamada en mí, algo que me decía de acercarme más a Dios, pero todavía no sabía qué era. Y ahí en la iglesia la gente me decía, mira, ¿alguna vez has pensado en ser monjita? Incluso una señora que ella fue religiosa, salió, tiene un hijo sacerdote, me dijo, yo veo en ti todas las cualidades que busca un convento. Y yo horrorizada, yo decía, ¿qué? Esta gente católica se cree que todos los jóvenes somos para ser cura y monja. Y pues seguí conociendo más de la fe, comencé a tener relación con las hermanas dominicas de Fátima, que estaban en mi pueblo, en Yabucoa, y ellas me invitaban a los talleres vocacionales y yo no quería ir, a mí me daba miedo. Y le metía las excusas que usamos los jóvenes. Ay, yo tengo clase en la universidad. Ay, no, yo tengo que ir a trabajar. Ay, que yo tengo que salir con mis amigos. Todas esas excusas. Hasta que llegó un momento que me di la oportunidad de eso de resolución de año nuevo y fui a los talleres vocacionales. Desde ese primer día salió en mí la frase de Jeremías: antes que nacieras y te formaras, yo te consagré para ser profeta de las naciones. Y como siempre cuento, Jeremías se volvió mi hostigador número 1, porque ni había escuchado yo que había una canción de Jeremías y en YouTube empezó a salir. Iba a ser el compromiso de catequista y usaron la frase Jeremías. En misa empezaron a cantar la canción de Jeremías. Y yo decía, wow, pero Jeremías sale en todos lados, ese hombre está en todos lados, está siguiéndome. Y un día en el taller vocacional nos dieron unos padrinos que se iban a dedicar a orar por nuestro discernimiento. Y el día que nos presentaron esos padrinos, ellos tomaron un texto bíblico al azar en el grupo de jóvenes que habían, y los que iban a ser mis padrinos se presentaron y me dice, aquí tenemos un texto para ti. Antes que naciera y te formaras, y yo, Dios mío, Jeremías. Y entonces empecé a llorar. Y la hermana dominica Fátima, que estaba a mi lado también, y me dice, anoche estuve orándole al Señor que hoy te confirmara tu vocación y que te saliera ese texto. Así que yo llegué frustrada ese día a mi casa, yo necesito ir al cine, salir con mis amistades, porque no entendía eso que sentía dentro de mí. Y desde ese día todo cambió, todo. Empecé a sentir una voz dentro de mí que me decía, ¿qué haces? Ora, sígueme. Escuché un programa de Madre Gabriela del Amor, del canal de WTN, que ella hablaba de la vida religiosa y a mí me dio un escalofrío por dentro. Y empecé a preguntarme, ¿y si Dios me llamara a mí, qué yo haría? ¿Yo voy a ser como Santa Faustina, que se fue puerta por puerta buscando qué convento entrar? Yo decía que sí, de la boca para afuera, pero por dentro tenía ese miedo. Más yo tenía un novio, y ese novio me decía, yo siento que un día tú me vas a dejar para ser monja.
Nos dejamos, pero no para ser monja. Pero me imagino que ahora me verá y dirá, yo sabía que ella iba a ser monja. Así que, ¿verdad? Esas experiencias graciosas a la vida. Llegó el momento que ya tuve que decidir qué hacer. Busqué un director espiritual, él me ayudó, porque en medio de todo esto, ¿verdad? Hubieron unas experiencias eucarísticas, tuve algunos sueños y el sacerdote me decía, yo creo que esto se va por ser dominica y de Fátima. Y yo, ¿qué? Porque yo no quería tampoco esa congregación. Yo había pensado en las hermanas de la ternura de Cagua, había pensado en algo de monasterio, tipo de las hermanas Clarisa o Carmelita, pero jamás había pensado yo en las hermanas de Fátima. Así que encontrarme, conocer más de las hermanas de Fátima, y llegó el momento y dije, tengo que decidirme ya. Hice la devoción de los 33 días de consagración a la Virgen María, y en esa consagración la Virgen con Santa Teresita de Lisieux, que ella no me envió una rosa, me envió una piedra para que me diera cuenta de la vocación, me ayudaron a decir sí. Y el 11 de enero entré al proceso del aspirantado interno en la congregación de las Hermanas Dominicas de Fátima. Éramos 4 jóvenes, de esas quedamos yo, 2, soy Yadira y estoy yo, y ya llevamos aquí 7 años en esta congregación. Soy muy feliz en mi vocación y he descubierto que esto es lo que Dios quería para mí. Soy muy feliz. Primero que todo, oración, consagración a la Virgen y un buen director espiritual que pueda escuchar, que pueda discernir lo que ella está pasando, y que va a llegar el momento que te va a tener que lanzar a conocer las otras congregaciones, a no tener miedo y no tener miedo de dejarlo todo por Dios. Yo tuve que dejar trabajo, amistades, uno pierde en esto muchas amistades, gente que te da la espalda. No tener miedo, porque hacer la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Después que uno sepa que está haciendo la voluntad de Dios, no importa.